Un parque empedrado con unos baños coloridos adaptados en contenedores muy artísticos nos da la bienvenida a una ciudad que guarda detalles que pocos conocen. Brno es el destino que verán en este y los siguientes programas de Estado Natural Viajero. Vamos a verla. Saludos, bienvenidos a Estado Natural Viajero. Hoy estamos en Brno, una bellísima ciudad en República Checa, la segunda ciudad, y estamos en la oficina de turismo. Y los traigo aquí porque es un sábado, ya van a cerrar, pero es la hospitalidad de esta gente en la región sur de la República Checa. Cuando uno empieza ese recorrido de este tipo, lo primero que tiene que hacer uno es buscar un mapa para orientarse y también las principales actividades que se ofrecen. De estos sitios, recomiendo siempre proveerse de algunas historias que hay, de museos, así como de comprar algún magneto o imán para llevar y también, ¿por qué no?, apoyar lo que es el arte tradicional. Aquí podemos ver en esta zona, acompáñame por aquí, podemos ver el arte tradicional, es una zona de lúdica, zona de arte, de velas. Miren todo lo que hay, son productos típicos que se dan en la región. Es muy bonito ver como todo esto hecho a mano. Además hemos tenido la suerte de encontrar esta agencia de turismo a última hora del día, de un sábado, para poder mostrar el encanto. Brno se destaca por ser una ciudad de diseño. Y les muestro esto, lo que es un juego cotidiano, pero bueno, ahí se los muestro muy por encima, además de libretas, destapadores, lapiceros, agendas, en fin. Entonces, esa es la primera recomendación cuando llegan a una ciudad, y sobre todo de esta, es una ciudad de gama media. Conocerla, hablar con la gente, establecer relaciones. De Brno decir que es la segunda ciudad de República Checa, capital de la región de Moravia, y que a pesar de ser poco conocida, es bastante apreciada en el país centroeuropeo por su belleza que irán descubriendo como en este parque, plaza y zona de parada de algunos transportes como los tranvías. Aquí pueden apreciar cómo se mantienen limpias las zonas comunes, además de encontrar una de las primeras características de Brno, y es que a todo sitio al que se vaya se encontrará arte en variadas proporciones, tamaños y estilos, además de sitios para descansar muy alternativos. Una de esas impresiones que me llevo al recorrer este sector, que se encuentra cercano a unos 10 minutos del centro, con monumentos grandes y pequeños, con sentido o abstractos, y así vamos descubriendo detalles a veces imperceptibles. Caminando ya de subida por el sector de los jardines de la zona baja del castillo de Spielberg, nos encontramos con más sorpresas artísticas y es hallar una serie de rostros realizados de diferentes materiales. Es solo ir por un sendero y hallar dos rostros completamente definidos, uno mirando al cielo y el otro que da motivo a la miniatura de presentación de este capítulo. Es una cabeza parcialmente enterrada que por sus dimensiones impresiona y genera curiosidad
en quienes caminan por la zona. Sigo caminando y me encuentro a otra escultura de rostro hecha con tubos realizada en homenaje a January Skacel, poeta checo del siglo XX. Dejando la zona del castillo, sigo por el centro de la ciudad en este primer recorrido por Brno y me encuentro con un edificio antiguo del que llama la atención la puerta, y es que, como pueden apreciar, son una especie de esculturas muy delgadas que se pueden identificar como personas que en su conjunto forman un portón. Es raro encontrar arte así adaptado a la arquitectura, y más por la funcionalidad que da. Además, 4 de estas figuras están algo inclinadas, lo cual invita a ingresar al edificio, que en su interior al parecer es de oficinas de profesionales particulares. Ahí queda la inquietud y no tardan en aparecer más mini estatuas en una plaza, de varias que hay en la ciudad, donde me encuentro con una joya y es una especie de fuente que detalla varias figuras con oficios ancestrales de los moradores de estas zonas de Chequia, fuente que se las mostraré con más detalle en otro capítulo. Doy una pausa en los curiosos monumentos y esculturas encontrados y me preguntarán cómo me he movido, y lo he realizado íntegramente a pie, pero algunas personas se mueven por este vehículo que observan, un uniciclo eléctrico, que a primera instancia parece una maleta, pero que para montarlo se requiere de buen equilibrio, y eso lo confirman quienes lo usan, jóvenes que reparten domicilios empleados por las aplicaciones para pedir comida rápida. El recorrido por los detalles de Brno sigue, y aquí les muestro 2 ejemplos de cómo aquí todo depende de cómo se interprete, con esta estatua ecuestre de 8 metros. La configuración de la escultura permite a los espectadores caminar bajo el caballo, para sorprenderse con la silueta que describen juntos el pecho y la mandíbula del animal. Bajo cierta perspectiva, le dan un doble sentido. No es el único monumento que genera chistes al ver. La estatua dedicada a la justicia, en la que alguien dio su interpretación de ella como si fuera un sujeto robándose un televisor. ¿Qué les parece? En Brno pareciera que todo espacio estuviera adecuado a hacer placentera la estancia de las personas por las calles. Para la muestra, estas plantas dispuestas en grandes macetas que dan vistosidad a la ciudad, y el trayecto sigue hasta un espacio en el que la tarde se acaba y justo va comenzando la noche para ver esta curiosidad. Y es esta la fuente de agua luminosa que en las tardes mantiene expectantes a turistas y residentes de Brno. Se encuentra justo al frente del Teatro Nacional de la ciudad y, como curiosidad de esta fuente colorida, es capaz de generar formas y símbolos animados y realzados con halos de luz enfocados en los chorros de agua. Debo decir aquí que es fácil quedarse por largo tiempo maravillado por esta fuente, donde quizás se concentran gran parte de las personas que esperan a un evento a las afueras del teatro, o en verano es el complemento perfecto para pasar esas tardes, noches de calor. La fuente genera además mensajes en varios idiomas, además de datos de interés como la humedad, temperatura y la hora en el momento. El panorama puede ser algo repetitivo, pero con el caer de la tarde y el ambiente que se forma allí, les aseguro que es un gran plan de mantener una pausa para comenzar la noche.
Con el panorama de la Fuente Luminosa y el caer de la tarde, despido otro capítulo dedicado a estos pequeños detalles que hacen de Virno una ciudad recomendada para conocer. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y los espero para más recorridos por esta ciudad, una gran desconocida para muchos, pero que a partir de estos momentos será un lugar idílico para visitar. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.